Vamos a continuar. La parte de secreción en tubo digestivo. En la parte de secreción pues, nos habla de que tenemos que identificar pues, las glándulas en los tejidos. Entonces, vamos a ubicar que hay glándulas en todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, ¿sí? Y que de la boca a ello distal vamos a tener de dos tipos, ¿verdad? Son, las que secretan enzimas digestivas, pero también vamos a tener las que secretan moco. Y de la boca al ano, eso sí, ¿verdad? Bueno, hasta la parte del ilion, que se fijan es donde se termina el intestino delgado, pues hay secreción de enzimas digestivas. Y del boca al ano, pues vamos a tener que el moco siempre se va a producir. Y son a partir de las glándulas se secreta moco para lubricar y proteger pues, este tubo digestivo. Entonces, ¿cuántos tipos de glándulas hay distribuidas en el tubo digestivo? Son 4. ¿Sí? Son las células mucosas superinciformes, que por su forma parece un cáliz. Estas provocan o producen moco. El objetivo, ya mencionamos, es lubricar y proteger contra exfoliaciones. ¿Sí? Y la digestión ya habíamos mencionado, incluso hay que masticar bien el alimento, porque muchas veces si no lo masticas, se cae el esófago, desde bien amascado las tostadas, o si no las tostadas no las mascan bien, ¿verdad? Entonces les atoran las espinas, los pescados, ¿sabes? Entonces ahí también las van a encontrar en nutrición. Entonces tenemos ahí que después también tenemos células especializadas, como son las criptas de Liverpool, que estas nos ayudan a hacer formación y secreción de enzimas, las glándulas tubulares u oxínticas, que van a secretar ácido clorhídrico y pepsinógeno, y las glándulas complejas, que nos van a ayudar a hacer emulsificación de alimentos, por ejemplo, las salivales, las pancreáticas y las hepáticas. Entonces, ¿qué es el moco? Es una secreción, dijimos que muchas de las glándulas la producen desde la boca hacia el ano. Y bueno, el moco está formado por una secreción densa, que está formada de agua y electrolitos, que lo tomamos del plasma, ¿sí? El agua, los electrolitos y además de glucoproteínas. Esas glucoproteínas están conformadas por polisacáridos y proteínas pequeñas. Entonces, eso es lo que va a conformar el moco. ¿Cuál es su función? Pues lubricar y proteger. ¿Qué le hace esta protección? Pues hace que haya adherencia a los alimentos. Eso hace que cuando lo estemos troceando, pues no se disipe. Pues el moco le sirve para eso, para adherir. También le da consistencia y evita que haya contacto entre los alimentos y la mucosa. Por ejemplo, en la enfermedad acidopéptica, cuando se lesiona pues ahí la mucosa y no se secreta adecuadamente el moco, eso genera pues, que haya dolor. Entonces, nos evita eso. Sería una de las funciones del moco, a que haya escasa resistencia al deslizamiento, porque además el moco pues, hace que fácilmente pueda pasar por el tubo digestivo sin que se quede pegado. Adherencia de partículas fecales a la hora de la expulsión, pues también que dé consistencia. Resistencia a la digestión para algunas áreas, va pasando desde la boca y luego al estómago, a las diferentes partes del intestino delgado y del colon. Entonces, pues bueno, ahí va dando esa resistencia, porque va a depender de qué tipo de secreción, pues será el tipo de enzima. Y pues tiene también efecto anfótero, porque amortigua ácidos y álcalis, contiene bicarbonato y va a neutralizar ácidos. Entonces, esas son las funciones del moco.
Vamos a empezar con la secreción de la saliva. La secreción de la saliva se secreta sobre glándula parótida, maxilar sublingual. Tenemos una secreción diaria más o menos de 800 a 1500 mililitros, promedio mil. En vigilia estamos secretando, ¿se acuerdan qué es vigilia? ¿No? Despiertos. Estar despiertos. En vigilia estamos despiertos. Entonces, en vigilia se secreta unos 5 mililitros por minuto de saliva, que se hace muy evidente. ¿Se han ido con el odontólogo? Que de pronto nos dice abrir la boca y se empieza, como ya no estamos deglutiendo, entonces se empieza a acumular. Por eso les ponen su aparatito ahí, para que vean qué tanto se produce de saliva. Tiene un pH de 6 a 7 y tiene dos tipos de secreción proteica. Una que es serosa y otra que es mucosa. La serosa es la que es rica en tialina, o es esta enzima que se llama alfa-amilasa, ¿no? Y que nos ayuda pues, a hacer la digestión de los almidones. Y esto lo hace esta secreción glandular parótida. El moco secreta abundante mucina, lubrica y protege. Ambas secreciones lo hace la glándula submaxilar y las sublinguales. Entonces, para hacer la fase de secreción salival tenemos dos fases. La primera fase, que es de secreción primaria, y la segunda fase, que es de fluctuación de secreción en conductos, ¿sí? Entonces, la primera fase que se da en estos acinos, es la secreción primaria, que se forma la tialina. La tialina es una proteína, entonces nada más recordar cuál es la biosíntesis y cómo sucedería o cómo se forman todas las proteínas, ¿sí? También se secreta moco, que eso sí lo toma del espacio extracelular, ¿sí? Y fluido extracelular. De aquí, de esta secreción de estos acinos, pues pasa, de estas células que están aquí en estos acinos, pasan al conducto y se genera la segunda fase. Una vez que está en el conducto, sí se va a intercambiar con lo que sería la saliva, con lo que está fuera, y tenemos que va a haber absorción de sodio, pero se va a intercambiar por potasio. Se absorbe sodio, pero se secreta potasio. Y luego se hace absorción de cloro, pero se secreta bicarbonato, ¿sí? Entonces lo que se reabsorbe es cloruro de sodio, ¿verdad? Y se tira potasio y bicarbonato. Por eso cuando los pacientes tienen vómito, ¿sí? Pueden entrar en acidosis, ¿sí? Cuando están vomitando, lo primero que tenemos que hacer pues, es hidratar bien y evitar que sigan vomitando, porque lo único que están tirando o están tirando en grandes cantidades pues, es el bicarbonato. Entonces eso genera pues acidosis metabólica. ¿Cuáles son las funciones de la saliva? Pues hay que lavar, hay que arrastrar gérmenes patógenos o ayuda a lavar y arrastrar, y partículas alimenticias, ¿sí? Entonces eso genera un sostén metabólico. Además tiene iones tiosinato y enzimas proteolíticas, que son lisosomas para destrucción de bacterias. Y tiene además anticuerpos bacterianos locales contra caries dental. Esas serían las tres funciones que tendría la saliva, siempre y cuando pues, también haya un aseo de boca, ¿no? ¿Cómo se va a regular que se secrete o no? Bueno, pues la regulación se da sobre los núcleos salivales. Este es el tallo encefálico, está entre la protuberancia, ¿sí? Y el bulbo. Miren, aquí están los estímulos, o se identificarán los estímulos gustativos y táctiles. Esto daría aferencias del 7 y el 9, que vienen de, se acuerdan de la lengua. Aquí está el tracto solitario,
y estos irían a hacer la estimulación hasta llegar a hacer una integración sobre el área del hipotálamo anterior, para luego mandar referencias del músculo olfato al sistema límbico, ¿verdad? Todo esto se identificó ahí y se manda una respuesta de estimulación autónoma. Entonces, si es simpática, es una estimulación moderada. ¿Se acuerdan que ahí dijimos que la estimulación simpática tendría tres, aunque son noradrenérgicas, pues tenían como tres excepciones? Por eso dice que el simpático da una estimulación moderada de la secreción, y la parasimpática es muy copiosa. ¿Qué significa ser copiosa? Constantemente se está produciendo, ¿no? Es muy abundante. Entonces, ¿se acuerdan cuál era la excepción en el sistema nervioso simpático por la cual se produce esta salivación? Que dice que es menor que la que es la parasimpática. Y les digo, cuando utilizábamos estas unidades biológicas, aplicábamos un medicamento, que es acetilcolina, lo podíamos poner este neurotransmisor, veíamos cómo tenían que estar ahí succionando todas las secreciones salivales, bueno, eran secreciones de todos lados, a diferencia de cuando estimulamos el sistema. Entonces, ¿se acuerdan cuál era, por qué se da esta? De hecho, no debería de haber, pero hay una excepción en el sistema nervioso simpático que está en esas tres que mencionamos. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la que me da este tipo de estimulación sobre la saliva? ¿Qué tipo de receptor lo hace? Porque en el simpático tenemos beta y alfa, ¿no? Entonces, ¿quiénes me hacen estos ejercicios? Y en la parte del parasimpático, ya dijimos que los nicotínicos, pues aquí no están en el la unión neuromuscular y en ganglios. A nivel periférico estarían los muscarínicos, cuál está ahí, que me daría este tipo de secreción tan compleja. Y eso ya lo vimos, ¿no? ¿Tal vez? Tanto de uno como para el otro. En el simpático es el alfa 1 y en el parasimpático es el M3. Esta es la lista. Entonces, sí, es lo que aquí tenemos como receptor, ¿verdad? Porque nos va a dar esta integración aquí y se regresa por la parte simpática para producir esta regulación. Viene también la secreción a nivel de esófago, una vez que ya pasó de la boca, no tiene que pasar al esófago. En el esófago prácticamente tenemos glándulas mucosas, nada más. Tenemos glándulas mucosas simples que están en la parte más distal y la mucosa compuesta o próxima que evita escoriaciones para los alimentos, ¿no? Entonces, ¿cuántas masticadas debemos dar? Para que cuando pase al esófago no se vaya a lesionar, porque quiere decir que entonces el alimento ya va en bolo, ¿no? El bolo es que el alimento va triturado. Entonces, ¿cuántas masticaciones? Son 30 por bocado. Entonces, a partir de ahora hay que comer 30. Darle 30 minutos. Vamos a la secreción gástrica. Aquí sí tenemos glándulas mucosas, ¿no? Pero también tenemos estas glándulas que son glándulas oxinoterrogatas. Aquí en el estómago se va a producir el ácido clorhídrico, el factor intrínseco, el persinógeno y la glandular. El persinógeno, perdón, ácido clorhídrico, factor intrínseco y persinógeno. Hay glándulas que están en el cuerpo y glándulas que están en el píloro.
aparte también vamos a tener en la parte del cuerpo, bueno, esta secreción, también la glándula pilosa. Y también tenemos en la parte del antro, pues vamos a tener el moco y la textura. También hay producción, ¿no? Vamos viendo dónde se produce. Vean, estas son las glándulas en la glándula oxíntica vamos a tener estos tres tipos de células. Las células mucosas sobre el cuello, que serían estas, miren, aquí estamos tomando una biopsia, ¿verdad? Esto ya está ahí en el tejido, ahí en la placita. Ahí vamos a ubicar este espesor de la glándula oxíntica y vemos que hay células mucosas del cuello, que serían todas estas que están aquí. Aquí están las células mucosas o mucosecretoras, que serían estas. Y luego vienen las células parietales o oxínticas, que son estas que están aquí, mezcladas entre las del moco. Y estas van a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y estas que están aquí son las células pépticas o células principales. Y estas me van a producir el pepsinógeno. ¿Qué es el pepsinógeno? Va a ser una proteína que al hacer contacto con el ácido clorhídrico se va a activar la pepsina. Que es como una forma activa de la proteína para hacer la degradación. Entonces, el pepsinógeno es una proteína inactiva, ¿verdad? Que ante la presencia del ácido se activa. ¿Y dijiste que qué hace? De alguna manera se va a dividir o va a activar la pepsina, que es una parte activa de la proteína. ¿Y qué hace la pepsina? Pues tiene esa función de degradación, ¿no? De los alimentos. ¿De cuál? Pues, vimos que en la boca, ¿verdad?, teníamos la amilasa que empezaba a hacer ahí digestión de almidones, ¿no? Que ya nos dirán pues cómo degrada ese almidón. Y luego aquí tenemos la pepsina, ¿no? La pepsina que nutriente nos ayuda aquí. Las proteínas. Aquí iniciamos las proteínas. Y bueno, esto generaría pues, secreción de ácido clorhídrico. Esto estaría en secreción de ácido clorhídrico pepsinógeno y ácido clorhídrico y factor intrínseco. Y lo que sería la secreción de pepsina. ¿Alguien de ustedes iba a exponer lo del ácido clorhídrico? Adelante. no, bueno. ¿No? ¿Alguien lo va a exponer? O iniciamos. Pero yo les puedo poner esta. ¿Y alguien la quiere explicar? ¿Quién iba a exponer el ácido clorhídrico? O continuamos con ustedes. Es que creo que hay una confusión, ¿no? Porque íbamos a exponer el tema el jueves, creo, el equipo. No, lo de digestión sí, pero es que esto está como parte, seguro que lo tuve que sacar así, de digestión, digestión es así, pero esta es secreción, se le pide para la secreción. Si no, no tengo ningún problema, pero sí tengo que continuar. Sí, continúa. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, pero entonces eso es lo que se produce, y bueno, cómo se produce también aquí el ácido clorhídrico. Este es el fluido extracelular, este es la célula parietal y este es el lumen del canal. Entonces, para que se forme el ácido clorhídrico, pues necesitamos que haya agua, ¿sí? Y vean que aquí vamos a iniciar con CO2. El CO2, ¿se acuerdan que es muy difusible?
a través de las membranas, entonces el CO2 ingresa combinado con agua, pues va a formar el ácido carbónico, y el ácido carbónico se va a disociar en bicarbonato y en hidrógeno. Este sería uno de los sustratos que ocupamos para la formación del ácido clorhídrico. Entonces necesitamos este hidrogenión que va a pasar al canalículo del estómago, ¿no? Y luego también tenemos que hay un transporte intracelular de sodio, potasio, ATPasa, donde vean aquí este hidrogenión se intercambia hacia el lumen, pero lo hace en un antitransporte con el potasio. Este potasio se recupera y se intercambia, ¿verdad?, por la sodio-potasio también ATPasa, que requiere que este sodio, que está aquí al interior del canalículo, que se hace en el momento que hay una movilización de potasio, pues también hacia el interior, ¿no?, intercambiándose por el hidrógeno, porque pasa a través de su bomba sodio-potasio, por difusión pasa el potasio, pero luego está intercambiado por el hidrógeno. También el sodio, ¿no?, el sodio requiere del espacio canalicular, pase y también se difunda y se intercambie en la sodio-potasio ATPasa. Y tenemos el cloro. El cloro también se intercambia por difusión, pasa del fluido extracelular hasta el espacio del canalículo, y esto genera que el agua, también por osmosis, tengamos pues los elementos necesarios, tanto el cloro como el hidrógeno como el agua. Entonces el ácido se forma a la unión de estos elementos y me va a dar un pH de 0.8, que serían 160 milimoles litro de ácido clorhídrico con este pH de 0.8. Y tendríamos 150-160 miliequivalentes de cloruro y 15 miliequivalentes de cloruro de sodio para poder hacer esta secreción de ácido clorhídrico. Entonces, este ácido clorhídrico pues va a estar regulado por la respuesta del sistema nervioso parasimpático, ¿no? El sistema nervioso parasimpático es el que dijimos que estimulaba toda la vía digestiva, ¿sí?, y que el simpático la inhibía, ¿no? Entonces, el parasimpático, su neurotransmisor es acetilcolina, y esta acetilcolina va y estimula a células parietales u oxínticas que se encuentran en el estómago, ¿sí? Pues la acetilcolina, ¿a qué tipo de receptor se une ahí? ¿A los M3? ¿Y cuál sería su mecanismo intracelular? ¿Es metabotrópico, ionotrópico? Estimula fosfolipasa, estimula denidatoxiclasa. Estimula. ¿Cómo lo hace? Porque vemos el sistema nervioso autónomo, ¿no? Dice que va a ir y estimular estas paredes de células y va a regular el sistema nervioso entérico, porque se supone que ahí ya tenemos alimentos. Cuando hay alimento, se estimula el sistema nervioso entérico, que cuál es el plexo, y cuando hablamos de secreción es el que se está estimulando. Dice que estimula el sistema nervioso entérico. ¿Qué plexo? Lo mencionamos una vez en YouTube, que hay dos plexos, ¿no? Entonces está el plexo del Meissner y el de Auerbach. El que me da secreción hacia
que te da circulación adecuada y regulación de secreciones. ¿Cuál es? El MS. Entonces, y bueno, regula el ácido, el sistema nervioso autónomo y regula también sus secreciones. Es esto a través de uno, es metabotrópico y creo que activa la fosfolipasa C. Y aumenta el calcio intracelular, ¿no? Eso hace que se active toda la señalización y entonces lo que provoque es que las glándulas secreten pues estas enzimas, en este caso, ácido clorhídrico hacia la parte lumínica. Y también el factor intrínseco que va a absorber vitamina B12 a nivel de hilo. Se libera ahí y se va hasta hilo para hacer su absorción. Entonces regula el sistema nervioso parasimpático y el ácido clorhídrico. Y las células principales o péptidas que también liberan ácido clorhídrico más, liberan pepsinógeno, pero en presencia del ácido clorhídrico pues activa la pepsina, que es una enzima proteolítica para las proteínas. Entonces se activa más o menos entre un pH de 1.8 y 3.5. Ya cuando está por arriba de 5, inactiva la enzima. Ya hemos dicho que solo el suelo ácido pues será 0.08 de pH. Necesita estar entre 1.8 y 3.5, que a la hora que se mezcla el muco, pues también eso reduce un poco la acidez. Pero ya cuando está menos ácido, que está en 5, entonces inactiva la enzima. Entonces la función que hace esta enzima pues es de protección de proteínas. Entonces vean aquí cómo está el sistema nervioso parasimpático. Este va a ir a estimular a estas células G. Estas células G que están en el estómago van a producir gastrina. Y la gastrina va a ir a estimular a estas células que se llaman células enterocromafines. Y estas enterocromafines lo que va a hacer es que va a liberar histamina. Y la histamina va a ir a estimular a la célula parietral. ¿Para qué? Para que se produzca ácido clorhídrico y se pueda liberar al lumen del estómago. Entonces, eso es lo que hace o lo que regula hacia la histamina. No sé si tengan alguna duda. Por eso cuando mandan medicamentos, si conocen la ranitidina, leí que la ranitidina. Ayuda a alergias, ¿no? La ranitidina, bueno, es de este mismo grupo, pero aquí está bloqueando un tipo de receptor, pero en otros lados, a nivel central, y ahí sí ya podemos histamínicos. Que hay H1, H2 y H3. Pero esta ¿cuál es el? La ranitidina, perdón. ¿Qué receptor bloquea? El H2. Entonces libera o evita la histamina en este nivel para evitar que se forme el ácido clorhídrico. La histamina también a nivel periférico puede causar problemas. Pero aquí lo que evitamos con este H2, que son específicos para este, es que no se forme el ácido clorhídrico. Ya no se utiliza tanto porque ahora los que utilizamos son los inhibidores de bomba. ¿Cuáles son los inhibidores de bomba? Pues los que inhiben esta formación del ácido clorhídrico. Entonces evita que se forme, por lo tanto pues no hay que liberar. Los inhibidores de bomba van aquí adentro para que no se produzca el ácido clorhídrico, pues entonces no hay que liberen este ácido clorhídrico. ¿Cuáles son estos inhibidores de bomba? Omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, esomeprazol, toda esta familia lo que hacen es bloquear esta bomba, ¿sí? Para evitar que se forme el ácido clorhídrico. Esos son los que más se utilizan actualmente.
También tenemos lo que son la glándula pilórica. A nivel de la glándula pilórica, que es lo que está más abajo, pues tenemos aquí que hay células pépticas, ¿sí? Son pocas, sigue produciéndose algo de pepsinógeno. Células parietales hay mucho menos que en la parte del cuerpo del estómago. Hay células de mucosa, ahí sí es importante la cantidad, porque pues aquí se ocupa moco suficiente para cubrir pues toda la mucosa con un grosor de 1 milímetro, mayor a 1 milímetro. Entonces lubrica y facilita el desplazamiento de alimentos, genera alcalinidad por esta exposición a ácido clorhídrico, y por eso cuando se lesiona pues esta secreción de moco, pues bueno, duele porque no se pone esta recubierta y todos los alimentos están en contacto junto con la formación o con el ácido clorhídrico, y eso genera dolor, que es lo que es la enfermedad acidopéptica. También tenemos células G que liberan gastrina y estimula la producción del ácido clorhídrico. Entonces, donde abundan pues es en el estómago para hacer esto, pero donde hay menos es yendo hacia el ano. Y bueno, aquí podemos ubicar que son 3 fases de secreción gástrica. La fase cefálica, que eso lo habíamos visto ya cuando vimos partes sensoriales, que es el 30%, porque tan solo al ver el alimento, al tocarlo, al degustarlo, al olerlo, ¿sí? Entonces se empieza a hacer que el tubo digestivo se prepare para tomar el alimento, entonces empieza a hacer tanto movimiento como secreción. Entonces estimula el centro del apetito, en la amígdala y hipotálamo, a través del vago, pues viene y estimula, porque aquí lo que huele, lo que quiere, digo, ahí en la integración del hipotálamo y sistema límbico, bueno, pues le manda a través del hipotálamo, pues manda la deferencia del vago hacia la estimulación del estómago, para que entonces se empiece a producir tanto todas las 3 células, ¿verdad? Tenemos de moco, las células principales y las células parietales. Pero es más importante la fase gástrica con 60% de secreción. Eso significa que hasta que esté el alimento en el estómago es cuando por estimulación del mismo pues empieza a producirse la secreción. Espera entrar el alimento al estómago, por reflejos vagovagales en el estómago, que también vienen integrados desde el encéfalo, y reflejos entéricos locales y mecanismo de la gastrina. Todo esto genera que, bueno, aquí se produzca la mayor secreción de las 3 tipos de células. Y la otra es la fase intestinal. Cuando pasa aquí al duodeno, bueno, en la fase intestinal hay presencia de alimento en duodeno, hay poca cantidad de jugo gástrico, y eso genera liberación de gastrina en células de duodeno. Entonces, la presencia de alimento en duodeno es la que limita que se empiece a secretar acá, pero que aquí solamente es el 10%, porque ya mencionamos que todavía al momento que sale, pues viene mezclado con el jugo gástrico, y eso genera que, bueno, haya todavía liberación de gastrina, sobre todo en la parte del antro, y se produzca estimulación de ácido clorhídrico en pequeñas cantidades. Y bueno, una vez que está en duodeno, voy a tener que dejar esto aquí. Vamos a tener que, quiero comentarles, mañana va a ser lo de la maqueta, ¿vale? ¿Recuerdan visitar mañana? ¿Sí es mañana? No, es el 27. Ay, sí. Entonces mañana nos vemos para continuar. Y también quería comentarles eso. ¿Se acuerdan que cuando les mencioné hubo cambios en el departamento con la básica de inglés? Se propuso que se hiciera, esto se retomó porque antes se
Se dejó de hacer unos 2 semestres lo que era la exposición. Cuando regresa de nuevo el presidente, entonces nos vuelve a comentar a la academia la posibilidad de integrarla, aunque no venían en el cuadro. Cuando yo les platiqué, ustedes comentaron que sí, les comenté que no. Entonces, por eso, nosotros dimos respuesta sobre lo que ustedes mencionaron. Y pues bueno, esto sí se acepta como parte del encuadre, porque va a ser una actividad que se va a tomar para la calificación. Nadie dijo que no, yo le dije que nos iba a integrar, me dijeron, entonces, está como parte, porque había alguna duda de que no era parte de la calificación. Entonces, los invito a que por favor se sumen, ver su actividad y que se pongan en contacto con ustedes, porque hay que ver. El jueves es el día 17. Miércoles. El jueves, para que Ah, sí lo entonces puedes. se pongan quiénes van a estar, porque hay que estar prácticamente toda la mañana. A lo mejor en la arranque pueden estar todos, pero ya después se vayan quedando y que no queden solo, porque hay que esperar a los jueces. ¿Cuándo más o menos nos van a mandar pues la invitación sobre las horas que nos Y entonces para que ustedes lo organicen, yo ya les mandé, por eso les mandé al grupo lo de la invitación de lo que traemos. Pero por ejemplo, la sección de la